Hoy vamos a comenzar a transitar el camino de la sabiduría. De la mano del doctor Jorge Guareschi vamos a estar viendo qué es esto de la sabiduría, cómo llegar a alcanzarla, cómo podemos llegar a ser personas sabias. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanjo, bien, la verdad que muy bien. Gracias. Gracias por venir. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es como un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren básicamente mediante el estudio y o la experiencia, ¿no? Eso es básicamente la sabiduría. No por estudiarte 100 libros vas a ser sabio, claro, ¿no? Sí, como que necesitas transitar mucho tiempo a través de lo empírico, a través de la práctica, a través de mucha experiencia para llegar a ser, entre comillas, un relativo sabio, ¿no? Que siempre hablamos, básicamente cuando hablamos de sabiduría también la gente dice, bueno, es lo mismo que inteligencia. No, la inteligencia es como una facultad de la mente, ¿no? Que te permite a vos razonar, tomar decisiones, hacer cierto tipo de elecciones, aprender. Es más una propiedad, una facultad de la mente en sí misma como algo básicamente vinculado al tema del ejercicio de intelectualidad mental, ¿no? ¿Y qué sería una persona sabia entonces? Una persona sabia es una persona que ha estado como desde hace mucho tiempo, vinculado al tema del estar abierto a un aprendizaje que podríamos decir es en todo sentido global, integral, holístico, ¿no? No solamente mental, como sería el tema solamente de la inteligencia, ¿no? Claro. Es decir, la inteligencia es más mental. La inteligencia es básicamente más mental, que quizás sea uno de los pilares de la sabiduría, pero no el único. El gran tema con la sabiduría, que es un tema muy integrador y que básicamente cuando pensamos en sabiduría hablamos como de hábitos sanos, hábitos saludables aprendidos a lo largo de la historia de una persona, ¿no? Son 3 o 4 campos muy importantes de hábitos vinculados, por ejemplo, al hábito de lo corporal. ¿Y cuál es el alimento de lo corporal? Esencialmente el tema de la actividad física, el tema de la alimentación, cómo es el tema del hábito básicamente vinculado al tema del alma, cómo es el tema básicamente el tema del alimento del corazón, el alimento espiritual. si pensamos en el tema de lo emocional. Sí, cuando pensamos en lo espiritual, en las cuestiones del alma o lo espiritual, básicamente estamos pensando ya en el tema de cómo alimentamos básicamente nuestra cuestión interior, ¿no? Nuestra interioridad, ese desarrollo interior que va más allá de la cuestión de la inteligencia mental, ¿no? Por eso generalmente yo hablo de alimentos. Por ejemplo, cuando hablo estrictamente de lo corporal, hablo del alimento, de los alimentos en sí mismos, ¿sí? De la alimentación consciente, de la alimentación saludable, y hablo también, obviamente, del tema de la actividad física. Pensá en caminatas, pensá en un gimnasio, pensá en deporte, pensá en yoga, ¿sí? Como básicamente un alimento de lo corporal. Pero ya cuando pensamos en una cuestión más de interioridad, algunas personas lo llamarán alimento del alma, otros lo llamarán alimento psíquico, otros espiritual. Ya es un camino mucho más profundo que básicamente contempla no solamente lo personal, sino cómo vos te vinculás y te desarrollás con los demás. Es decir, en el componente mental no está tanto lo del otro, ¿sí? Sí. En el componente espiritual ya está mucho la otredad, ya está mucho la alteridad, ¿no? También. Es decir, se empieza a jugar mucho esto del aprendizaje con el otro, con los otros. Claro. No solamente es un tránsito interior, porque mucha gente piensa en lo espiritual o en el camino del alma como si fuera un camino solamente personal. Y es un camino de uno con el otro muchas veces, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí, porque básicamente necesitamos a alguien que nos saque de esa primera estación, que es la estación de la ignorancia, porque todos somos ignorantes, todos partimos de esa primera estación, que es la ignorancia donde uno no sabe que no sabe. Vos cuando sos ignorante, somos ignorantes y nacemos así, no es que el ignorante sea malo, o seamos malos por ser ignorantes, simplemente no sabemos que no sabemos. Por eso es importante que alguien nos suba a ese primer tren que hay que tomar, esa primera vía, esa primera ruta, que es el camino del aprendizaje, ¿sí? Para llegar vos a esa segunda gran estación, que es la estación del aprendizaje, necesitas alguien sí o sí que te suba a ese tren. Será un padre, será una madre, será un maestro, pero será una situación. Será una situación, exacto. Pero es muy difícil. Pero hay que querer subir. Exactamente. Hay que querer subir, hay que estar con esa intencionalidad de querer subir. Y básicamente hace falta la intención, pero también hace falta muchas veces el tema de la motivación. Como vos decís vos,
con la motivación no alcanza. También hay que, Claro. hay que decir, bueno, yo me lo propongo y quiero y elijo subirme a ese tren. Pero obviamente si hay alguien motivante o alguien motivador, quizás a lo mejor estén las dos cuestiones que hacen falta, ¿no? Para llegar a esa primera estación hace falta entonces, por lo tanto, alguien que te ayude a subir ese tren y transitarlo. Bien. Es muy difícil hacerlo solo, es muy difícil salir de esa primera estación, que es la estación de la ignorancia, solos. ¿Sí? Siempre llega, se dice en la espiritualidad que cuando el alma está preparada, el maestro llega. Exactamente, no hay otra posibilidad, es decir, el maestro se hace presente cuando uno está preparado como alumno. Claro. Es decir, no hay otra posibilidad de que el maestro aparezca. Y hay que estar muy atentos a la llegada del maestro, porque como decíamos, no siempre es una persona. Por ahí el maestro puede ser una situación y aprender de esa situación y empezar a ver cómo podemos salir de esta situación que nos está incomodando. Y en realidad fue ese el gran maestro, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando vos te pones a pensar, por ejemplo, los grandes maestros de la humanidad generalmente han sido como apoyados o empujados por otros. Vos pensás, qué sé yo, en Buda, en Siddhartha Gautama, en Jesús, qué sé yo, los grandes maestros espirituales, o sea, generalmente su genialidad, su espiritualidad, su sabiduría se gestó con otros. Si vos pensás en Siddhartha Gautama, en el Buda, por ejemplo, que era hijo de un príncipe, bueno, hijo de un rey que tenía todas las riquezas, él decide ser humilde, pobre, ¿no? Se va del castillo donde tenía todo asegurado, sale de la zona de confort y decide ser pobre. Bueno, con Jesús pasó algo. Jesús pasó lo mismo. Hubo hasta los 30 años, de Jesús se conoce que nació y después, cuando era niño, y después hasta los 30 años no se supo más nada. Y eso fueron muchos años transitando experiencia y adquiriendo sabiduría. Estuvo en Egipto, estuvo por muchos lugares de Oriente, incluso se dice que estuvo en la India, también aprendiendo sabiduría de todos lados. Así es. Y por eso ahí te das cuenta que el tránsito es con otros. Claro. Es decir, es muy difícil solo. Por eso es muy difícil que alguien salga solamente, porque cuando vos decís una situación, sí, pero hay muy pocas personas iluminadas que salgan a través de una situación. Generalmente es como que hay alguien que te estimula, que te empuja a salir de eso, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta quién es ese ser que a lo mejor te ayudan a salir por ahí de esa ceguera emocional que es muchas veces es la ignorancia, ¿no? Llegamos a esa segunda estación, que es el aprendizaje. Entonces, cuando ya somos aprendices, ya por lo menos ya sabemos que no sabemos. Claro. Ya no estamos cerrados, ya no somos ignorantes. Exacto. Ya sabemos que no sabemos. Entonces uno no se puede hacer tanto el tonto, obviamente. Ya sabés que no sabés, ¿sí? Ya no sabés, ya sabés por lo menos que, no sé, ya sé que esto algo va a afectarme, o no va a afectarme, ya lo sé. Sí. Si no me puedo hacer el ciego. Lo que pasa es que hay desvíos también en ese camino de la sabiduría, y ahí aparece el gran desvío, que es el camino del necio. El necio roza el aprendizaje, no se banca mucho, estar mucho tiempo ahí aprendiendo, y entonces vuelve y se recibe como rápidamente, ¿no? Apenas roza el aprendizaje. Por eso el necio realmente te va a decir siempre que lo sabe todo. El necio no va a llegar a la sabiduría. No va a llegar nunca, ¿no? El necio, aparte, niega que no sabe. Claro, el necio sabe todo. El necio lo sabe todo. Exacto. Realmente el necio es todo lo contrario del sabio. El necio niega que no sabe. Nunca te va a decir el necio, no lo sé, eso no lo sé. Lo saben todo. Buscan la manera de enchufártelo, pero siempre van a buscar la manera de decirte eso lo sé o eso ya lo sabía. Pero eso porque el necio ya se cree sabio. El necio se cree sabio, sí, porque son desvíos de la sabiduría, exactamente. Por eso realmente cuando uno tiene que retomar el camino, tratar de retomar el camino en esa cuestión del aprendizaje. Lo que pasa es que cuando ya estás en esa segunda estación, la ignorancia es la primera, el aprendizaje es la segunda, necesitas mucho de lo propio. Como para decir, bueno, me gustó el aprendizaje, pero tengo que seguir este camino, porque, a ver, es bastante interesante. Claro. ¿Por qué es interesante? Porque sirve lo que los norteamericanos llaman el empowerment, el empoderamiento. Me estoy empoderando. Mucha gente pregunta, ¿para qué el camino de la sabiduría? ¿Por qué el camino de la sabiduría? Porque te sirve para adquirir un cierto poder, pero un poder propio, no para manejar a los demás, sino un poder propio para vos crecer. Vos, por ejemplo, qué sé yo, saber que agarrar el hábito de la actividad física te va a hacer bien, o saber que te vas a través de una alimentación consciente o saludable, vas a estar bien, son cuestiones muy interesantes para tu vida. Claro. Sí, mucha gente dice, bueno, yo peso 150 kilos y estoy bien. Y estoy bien. Sí. Eso es ignorancia.
¿sí? Eso es no saber que vos posiblemente con 150 kilos no vas a llegar a los 70 u 80 años como por ahí uno trata de aspirar. No es que hay que ponerle cantidad a la vida, sí hay que ponerle calidad. Claro. Pero la calidad también implica un cierto y relativo camino saludable. ¿Sí? Y ese camino saludable está vinculado al tema del empoderamiento, el empowerment. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de lo corporal. Alimentación saludable, actividad como hábitos, ¿no? Porque decir, ¿qué es la sabiduría? Adquirir hábitos sanos. Después vamos a hablar al final sobre esto. Sí. Estamos en el aprendizaje, necesitamos poner de nosotros. ¿Me gustó ser aprendiz? Bueno, ahora todo va a depender muchísimo de mí, porque yo ya sé que no sé. Entonces ahí va a jugar el tema, por ejemplo, el tema de la curiosidad. Esta curiosidad que yo siempre digo que es importante no matar nunca, la curiosidad de niño, ¿no? Claro. La curiosidad por el aprendizaje, la curiosidad por saber, por saber. Por lo desconocido. Por lo desconocido. Y ahí aparece el tema de decir, bueno, en mi interés personal, quizás el estímulo de otros también, pero ahí aparece mucho lo personal. Entonces, para subirme a ese tren, necesito esto, mucha curiosidad, mucho aprendizaje, ganas personales. Y hasta motivaciones o incentivaciones de mi contexto, de mi entorno también. Por lo tanto, la motivación siempre es fundamental, ¿no? Claro. Ahí llegamos quizás, si después de un muy buen tiempo, llegamos a la tercera estación, que es la estación del conocimiento. Vos cuando sos un conocedor, ya sabés que sabés. No lo sabes todo, pero ya sabés que sabés algunas cosas porque le diste tiempo al aprendizaje a través de lo empírico, a través de la experiencia, para reforzar muchas cosas de tu aprendizaje. Y ya sos un conocedor. No conoces todo, pero ya sabés bastante y lo sabés. Ya sabés que estás en un camino, por lo menos. Ya fuiste adquiriendo conocimiento. Sí. Entonces, ese conocimiento ya te permite a vos ya tener una base importante en tu vida. Ya sos un conocedor, no es un tema menor. Ya sos un conocedor, no mucha gente llega a ser un conocedor. Lo que pasa es que hay un desvío, ¿no? También hay el segundo gran desvío, que es el desvío del soberbio. Bien. El soberbio sabe alguna cosa, ha aprendido algo, pero también se recibe antes de tiempo. No llega a conocer, no llega a profundizar, se recibe antes de tiempo y hace otro desvío. Le falta la humildad. Es perfecto. El camino de la humildad. Perfecto. El soberbio, por ejemplo, se cree que se las sabe todas. Claro. Y encima trata de imponerle eso a los demás. Ahí está, ¿no? No tiene la humildad de la apertura como para decir, bueno, todavía me falta. Claro. Todavía me falta. Vos cuando sos un conocedor ya sabes algunas cosas, ya sabes que sabes. No lo sabes todo, pero sabes algunas cosas. El soberbio te va a decir, o te va encima de creársela, que lo sabe todo, claro, te lo va a tratar de imponer. Y tomar conciencia de que cada uno tiene su camino y su modo de transitarlo. Totalmente. Uno no puede imponer ideas hacia el otro. Por ahí uno puede plantear cuál es el modo que uno piensa que es el más acercado a lo correcto, y que cada cual tome su decisión de seguirlo o no. Tal cual. Es decir, no es ni demostrar nada, claro, ni tampoco tener que mostrar. No hay que demostrarle nada. Es decir, yo expongo mis ideas, a lo mejor con argumentos, con un poco más de argumentos, obviamente está bueno si no ser un sofista, ¿no? El sofista es el engañador, que tiene argumentos, claro, para engañar a la gente. Es decir, argumentos propios basados en mucho estudio, en mucha cuestión leída, en mucho aprendizaje, en muchas cuestiones empíricas, en muchas experiencias vividas. Es decir, como exponer tus argumentos como para decir, bueno, expongo mis argumentos como para crecer, claro, también con muchas cuestiones del otro que a lo mejor me pueden servir, ¿no? No para imponer ni para exponerme, porque mucha gente dice, no me expongo porque aparece mi vulnerabilidad, me van a conocer, me la van a... Claro. Es decir, es como desnudar tu alma, el tema de compartir, interactuar con los demás, como para seguir creciendo, porque el tema es seguir transitando el camino. Perfecto. Cuando vos sos un conocedor, es lo que vos dijiste, hace falta humildad, claro, para seguir el tránsito, si no te quedas como el soberbio. Te quedás con el soberbio. Aparte de la humildad, hace falta la valentía para seguir ¿con qué me voy a encontrar? Y eso da pánico, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando vos te separás, de una pareja con la cual ya no hay más amor y no hay más deseos, es un salto al vacío sin red. Claro. Porque encima vos venís de familias sin separaciones. El único separado, entonces es un salto al vacío sin red, sin apoyos, ¿qué hago? Sí. Y ahí hace falta el tema del terrible coraje, valentía, que hay que adquirir como sea. Y no es no tener miedos, todos tenemos miedo. Afrontarlo. Enfrentar ese miedo y ahí vas encontrando la valentía y el coraje. Un trabajo, no hace 30 años que estoy con este trabajo y sé que tengo que cambiar, porque me impone cambiar, porque mi vida impone un cambio. Claro. No puedo seguir más con esto porque voy cada vez más para atrás o cada vez más malestar emocional, no tengo incentivos, no tengo estímulos. Es otro salto al vacío sin red. Tengo que hacerlo. Y generalmente cuando vos ya vas viendo otras posibilidades, ese vacío
pasa a tener una contención. Claro. ¿Sí? Sí. Cuando te vas apoyando en otros también, vas viendo, pero es importante el tema del coraje, el tema de la valentía, que se va adquiriendo enfrentando los temores y también la humildad, ¿no? La humildad para decir, bueno, tengo que seguir por este camino. Y muy poquititos llegan al último camino, a la cuarta estación, que es la estación de la sabiduría. ¿Por qué? Porque aparte de conocedor, aparte de ser un conocedor, necesitas muchos años. Y ser sabio llegan muy pocos. Claro. A ser sabio. Vos me dirás, pero ¿cómo Jesús con 33 años? Y bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema, ¿no? Pero Jesús aparte se dedicó 7 años o 20 años al estudio de un montón de cosas sagradas. Por eso uno tiene que saber, ¿es un conocedor o es un sabio? Entonces ahí aparecen las grandes discusiones, ¿no? Ahí aparecen, es un maestro realmente por sus cuestiones, sus aprendizajes, o por su forma de transmitir lo que aprendió, es decir, tuvo el tiempo para aprender todo lo que tiene que haber aprendido, le faltó tiempo, es decir, acá es importante, de sabios se reciben muy poquititos. ¿Esto quiere decir que nosotros podemos llegar a ser como Jesús? Usted sí, yo lo dudo. No, yo tampoco. O sí, o sea, porque sí. hay que transitar ese camino y esa sabiduría. Sí. Yo pienso que sí, porque si las religiones nos pusieron ídolos a los cuales nunca pudimos acceder, no nos sirve tenerlo como ejemplo. O sea, ¿cómo me van a poder tener un ejemplo a donde nunca podemos acceder? Totalmente. Es importante tener un ejemplo donde sí podamos acceder, transitando el camino que quizás él transitó, el cual no sé si todos estamos dispuestos a transitarlo. Perfecto. Por eso es tan importante ver de dónde viene el aprendizaje, de dónde viene ese conocimiento. Es decir, yo necesito como referentes. Claro. Sí, y al ser seres humanos es esto, cuando pensamos, así como yo te hablé del tema del enriquecimiento a nivel de lo corporal, como decir, bueno, tenemos que incorporar como saludables hábitos para lograr ese camino de la sabiduría, que para mí es un conjunto de sanos hábitos. El tema de la corporalidad, básicamente con el tema de la alimentación y la actividad física. Cuando pensamos en el tema del alimento del alma, o en la cuestión espiritual que yo te nombre, la otredad, ahí es donde uno necesita como sacarse ciertos prejuicios y decir, bueno, estoy abierto para contactarme con distintas personas, ¿no? Con distintas personas. Entonces, ahí hace falta como saber que hay gente tóxica y que hay gente vitamina. Bien. No todo el mundo es tóxico, y aparte el tóxico puedo ser yo. También. Sí, la gente tóxica es aquella que de la cual no aprendo muchas cosas. ¿Sí? O sí. Podemos aprender del tóxico. También podemos aprender. Podemos aprender claro. qué es lo que no quiero para mí. Por ejemplo, está buenísimo lo que decís. Sí. ¿Sí? Está bárbaro. La gente tóxica dice, bueno, me sirve como para decir, bueno, esto a lo mejor no me es útil para mí. A lo mejor le es útil para el otro. Entonces, es tóxico para mí, pero no para el resto. Vos tampoco podés ser un alimento vitamina para todo el mundo. Quizás sea tóxico Quizás para alguien. sí. Entonces vos decís, bueno, en esa ley de los 3 tercios que yo siempre te digo, ¿no? Tercera parte nos vamos a llevar bien, otra tercera parte más o menos, y con otra tercera parte nos vamos a encajar. Esto a nivel interpersonal hay que contemplarlo siempre, pero sí hay que saber que hay compañías y referentes humanos muy vitaminas, con muchas pilas y de los cuales aprender, para lo cual hay que sacarnos esta cuestión. No sé, no leo a Marx, no leo el manifiesto comunista porque no soy marxista. No tenés que ser marxista para leer a Marx. No leo la Biblia porque no soy judío ni cristiano. Sí, bueno, no tenés que ser ni judío ni cristiano para leer la Biblia, ¿no? Quizás, o sea, leerla te va a abrir un mundo en el cual vos no tenías presencia y no creías, y a lo mejor, o sea, no es cuestión de creer, sino de tener el conocimiento de lo que pasaba ahí en ese momento. Totalmente, decir, bueno, no sé, ahora, si vos sos filósofo, y bueno, sí, yo creo que tenés que leer a los presocráticos, a los socráticos, claro. Tenés que leer a Nietzsche, tenés que leer a Hegel, qué sé yo. Por más que nos coincidas. A Michel Foucault, por más que vos no coincidas. Sí, a mí me costaba mucho en la secundaria la filosofía por eso mismo, porque no podía entender cuestiones en las cuales yo no coincidía. Claro. Vos fíjate, ¿sabés lo que es la filosofía? Filosofía, filos, viene de amor. Sofía de sofo, viene de sabiduría, ¿no? Es esto. Es amor a la sabiduría. Exactamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de los tantos alimentos o de los hábitos que hacen falta para la cuestión holística, hablamos de la corporalidad, hablamos del alma, de la cuestión espiritual, básicamente con la otredad, con la incorporación de maestros, o por lo menos aprender de esos grandes maestros, básicamente con compañías tóxicas y compañías vitaminas, claro. Porque eso se nutre también del alma, ¿no? No solamente de una cuestión de ir para adentro, de una cuestión de interioridad. Está bárbaro eso, pero también es importante que uno va creciendo en la otredad. Esto es importante saber. Por más que, como vos dijiste, Juan, muchas veces el otro hasta me afecte.
Claro. ¿Sí? Porque ahí hablamos de la gran diferencia entre tolerancia y hospitalidad. En la tolerancia, yo en nombre de la tolerancia, yo me degluto el otro, ¿sí? Me lo como al otro, me lo fagocito, lo trago. En nombre de la tolerancia se han cometido los peores delitos, los peores agravios y las más grandes tragedias en nombre de la tolerancia. Se ha matado a los pueblos autóctonos, claro, a los pueblos indígenas en nombre de la tolerancia. Los norteamericanos hacen estas matanzas de Medio Oriente en nombre de la tolerancia. ¿Sí? Ojo con el tema de la tolerancia. Sí, la hospitalidad es, sé que el otro me va a afectar un poco, pero a pesar de que me va a afectar un poco, voy a aprender, voy a tener un aprendizaje. Obviamente, ¿cuál es el límite? Que me dañe. ¿Sí? Claro. Porque uno tiene que aprender a preservarse o a protegerse. El límite en ese aprendizaje, en la hospitalidad donde yo dejo entrar al otro, es el protegerme. Bien. Pero si no hay un poco de hospitalidad, un poco de molestia, no voy a salir nunca de la zona de confort. Claro. Y me voy a quedar con la quintita, con lo bueno y conocido, ¿sí? con lo malo y conocido antes que bueno por conocer. Y vos siempre la hospitalidad te va a afectar un poco. Siempre el otro, siempre el maestro va a ser un poco incómodo. Y va a haber muchas resistencias personales. Y inclusive si a lo mejor vos estás en pareja o en familia, y si vos adquirís elementos y dejás de serle funcional a una familia, esa resistencia va a venir de tu contexto familiar, porque no van a querer que vos te vayas, porque vos le sos funcional a tu familia. Entonces van a poner una resistencia, y la resistencia no va a ser tan personal, si va a ser de tu contexto. Entonces vos no vas a salir de la zona de confort o de comodidad, porque vos le estás siendo útil a tu contexto, a tu entorno. Y el otro es el hostil, el huésped es el hostil, que te está afectando, pero en realidad te está ayudando a que vos salgas de tu zona de confort y comodidad, porque esto que vos estás resistiendo es lo que estás persistiendo, lo que estás resistiendo es lo que te está enfermando. Obviamente hay que salir de ahí y te va a generar una crisis. Por eso crisis realmente es peligro, me estanco ahí y me hunde, o una gran oportunidad para estar mucho mejor. Ya tenemos los dos alimentos principales, corporalidad y el alimento del alma o del espíritu en contacto con otros. Bien. ¿Qué pasa con el tema del alimento del cerebro, de la mente, de la inteligencia? Y ahí necesitas mucho el tema de la lectura. Viste que dijimos que de pronto la inteligencia es una facultad de la mente que te permite a vos razonar, entender. Y esto obviamente se logra básicamente a través del estudio, a través del estudiar mucho. A diferencia de la sabiduría, que además de estudio, necesitas mucho de empirismo, mucho de práctica, ¿sí? Mucho de experiencias. ¿Sí? Vos me preguntás un ejemplo. Y para la cabeza, por ejemplo, para el cerebro a nivel personal, es muy importante el tema de la lectura. La lectura, la gente dirá crucigrama también, hacer rutas diferentes, rutas nuevas, sorprender a nuestro cerebro, esto es fundamental. Un aprendizaje de algo nuevo siempre. Un aprendizaje de algo nuevo siempre. Esto es el tema del alimento, en este tercer elemento que es la mente, ¿no? Hablamos básicamente de lo corporal, lo espiritual, lo mental, como el tema de la lectura y a impactar a nuestro cerebro en forma permanente. Bien. Sorprender a nuestro cerebro en forma permanente. ¿Cómo prevenimos el Parkinson, el Alzheimer? Impactando a nuestro cerebro con nuevas rutas, creando interconexiones neuronales en forma permanente. Se llama neuroplasticidad, un concepto completamente nuevo, donde las neuronas hasta se piensa que se regeneran, ¿sí? En un centro que se llama hipocampo, ¿sí? Se mandan neuronas por otro lado, pero lo que se regenera o se generan permanentemente en forma nueva son estas interconexiones cerebrales, ¿no? A través de la sinapsis. Y el último alimento es el alimento del corazón. Pero incluso en el cerebro también tenemos el manejo de los pensamientos. Sí, por supuesto. Para llegar a una sabiduría también es fundamental el manejo de los pensamientos. Es fundamental el tema de los pensamientos, saber que muchas veces somos nuestros pensamientos. ¿Sí? Yo siempre digo, mi frase... Muchas veces siempre somos nuestros pensamientos. ¿Sí? Yo siempre digo que mi frase preferida es que lo más importante de la vida son los sentimientos. Pero obviamente los pensamientos son... si vos decís, para mí los sentimientos son muy importantes en mi vida. Pero si vos decís, que a la larga, ¿qué es lo que se impone? Realmente es el área de la razón, del razonamiento y los pensamientos. Claro. Realmente vos decís, mi corazón tiene que siempre ir ahí, pero siempre tiene que ir tu cabeza acompañando, ¿no? Claro. Lo que realmente se impone a la larga es el razonamiento, es el pensamiento. Y plasmamos en nuestra vida lo que pensamos, porque si yo pienso que que no voy a poder, si pienso que no soy capaz, si pienso, no lo voy a lograr nunca. Totalmente. Yo te digo, yo por ejemplo estoy muy con mi... Viste que uno se alinea más un padre, una madre. Sí. Es decir, mi madre, por ejemplo, es más razonamiento, más pensamiento, que tengo mucho más intelectual. Mi padre es las dos cosas. Mucho intelectual, pero mucho de sentimiento y muy pasional.
A mí me gustó mucho más esta cuestión, pero a lo mejor me alineé yo más con mi padre. Pero lo que pasa que a la larga se impone el razonamiento del pensamiento, se impone lo de mi madre, ¿no? Entonces, guarda con esto del sentimiento, porque está bárbaro, vos guíate por la emoción y por el sentimiento, pero siempre tenés que llevar la cabeza con vos, ¿no? Exactamente. Es importante esto, porque decir, bueno, esos caballos desbocados muchas veces la pasión te puede llevar por estas películas. Sí, ¿no? la impulsividad. La impulsividad, ¿no? que hay que aprender a controlar, a dominar a través de lo que se llama autocontrol, que esto se logra con los años. Por eso, y desde ahí del manejo del cerebro también podemos dominar los enojos, las tristezas, las angustias. Ahí aparece, aparece el corazón. Te me anticipaste. Bien. Ahí aparece el tema del cuarto elemento, que es el corazón. Esto es algo metafórico, no es que sea así. Yo lo he, como básicamente esto es una sola cuestión. Exacto. Sí, yo lo estoy es un conjunto de... Obviamente, somos una unidad. Exactamente. Decir, no es que somos el corazón, el cerebro, es decir, son partes de un todo. Exactamente. Yo los desglosé como para hacerlo más práctico, ¿no? Pues somos una unidad, bien, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, todo lo que vos quieras llamarlo. Sí, pero bueno, pero para desglosarlo yo te lo desgloso en la cuestión corporal, en la cuestión espiritual o el alma, en la cuestión mental, en la cuestión del corazón, para básicamente saber que somos nuestras emociones también, ¿no? La emoción es lo que vos dijiste. ¿Qué hacemos con esto cómo hacemos para adquirir el tema de la inteligencia emocional? Saliendo de la lexitimia. La lexitimia precisamente es la ignorancia, la ceguera emocional. Es decir, sabiendo que son básicamente 6 emociones que hay que trabajar siempre. 2 menores, ¿sí? Que son no por eso menos importantes, que son la sorpresa y el asco-rechazo, que son como emociones menores, pero siempre dan como origen a las otras 4. Las otras 4 ya sabemos cuáles son, lo hemos nombrado muchas veces. Tristeza y su contrapartida, que son las alegrías, enojos y miedos. Entonces, si vos lográs saber que son normales estas 6 emociones y cómo llevarlas adelante, ya vas a tener asegurado también este alimento que nuestro corazón necesita, ¿no? Para que esa energía tan importante fluya. Cuando hablamos de, por ejemplo, ya que tocamos el tema del corazón y su afección más frecuente en los seres humanos, que es el tema del infarto agudo de miocardio, en el infarto vemos muchas veces el tema que está vinculado a cuestiones emocionales, lo que llamamos al afecto ominoso, al no circular esas emociones, al tragarte muchas veces muchas cuestiones, a emociones que no has aprendido a expresar. Wow, importantísimo. Sí, para mí sí. Para mí que soy bien sanguíneo. Bien sanguíneo y bien emocional y muy físico. Sí, así es. ¿No? ¿Conclusión? Conclusión, que yo creo que el camino de la sabiduría, más allá, mucha gente te dice, no, yo prefiero ser ignorante, déjame a mí con la ignorancia. Yo creo que está buenísimo empoderarse, tener este empowerment, este empoderamiento de saber quién sos, este autoconocimiento de saber quién sos y saber que vas a vivir mucho mejor superando los temores y los miedos por los cuales uno por ahí va a decir, no, pero ¿por qué no quiero salir de la ignorancia? Y porque más vale malo y conocido que bueno por conocer, más vale me quedo acá, ¿para qué saber si me va a doler, me voy a angustiar? Claro. Yo siempre digo, la angustia siempre es mejor, porque la angustia, por más que sea dolorosa, es la que te permite, es el motor de todos los cambios. ¿Y el enojo también? El enojo es muy positivo, el enojo y el miedo, las 6 emociones son básicamente muy positivas, movilizadas, si las sabés llevar adelante. Exacto. Es decir, lo negativo... Si las sabés transmutar a lo positivo. Totalmente. El enojo tiene de malo la ira. Claro. Es extremo, ¿no? Por eso el tema del autocontrol que decíamos. Porque todo tiene su contrapartida. Es decir, el tema de las polarizaciones también es algo negativo. Por decir, la inteligencia emocional es sabiduría pura, pero también tienen sus cuestiones complejas. El enojo, por ejemplo, aplastarlo, decir no puedo enojar porque si no soy un loco, chao, está muy vinculado al efecto ominoso. Si enojo y me empiezo a los palazos, ira. Todo el mundo empieza a decir la violencia extrema. Entonces, hay que saber que el enojo hay que, por ejemplo, transmutarlo o transitarlo a través, por ejemplo, de lo que se llama la asertividad. Aprender a expresar lo que vos sentís, aún los enojos, de buena manera. La tristeza, no tenés que estar triste. Murió tu padre, tu madre, no tenés que estar triste. No. Sí tenés que estar triste. Tenés que aprender. Vos podés, exactamente. ¿Podés ser feliz y tener momentos de tristeza? Claro. La gente dice, lo contrario de la angustia y la tristeza es, no puedo estar triste, no puedo estar angustiado. Tengo que estar feliz. Claro. Y podés ser feliz y hasta podés tener momentos de angustia, y no porque a lo mejor podés tener momentos de tristeza y momentos también de decir, tengo un malestar por algo, ¿no? Claro. O uno puede ser feliz y tener situaciones en las cuales le genera una tristeza, pero dentro de lo general, que la vida sea feliz. Seguro, porque la felicidad es un estado de ánimo que vos le transmitís a todo lo que vos un empuje especial. Yo también muy vinculado a 3 cuestiones, que es el ser vos mismo, el hacer
lo que te gusta y el estar con quien vos te sentís bien. ¿Y el camino de la sabiduría nos lleva a la felicidad? El camino de la sabiduría para mí nos lleva a un camino muy interesante, no sé si el camino de la felicidad, yo creo que el camino de la felicidad es otro, pero nos lleva a un camino muy interesante. Muchos sabios te dicen que son felices. Yo no sé sinceramente si el camino de la sabiduría te lleva a la felicidad, pero sí tenés como muchas más posibilidades de ser feliz transitando ese camino de sabiduría. Un repaso rápido entonces de los 4 puntos del camino de la sabiduría. Las 4 estaciones. Las 4 estaciones. Partimos todos de la estación de la ignorancia, necesitamos a alguien que nos suba al camino del aprendizaje. Después depende mucho que salgamos de esa segunda estación, que es el aprendizaje de nosotros, para llegar a la tercera estación, que es la estación del conocimiento. Y después necesitamos con muchos años y una profundización del conocimiento para llegar a la cuarta estación, que es la sabiduría. Y acuérdate de los 4 hábitos saludables. ¿Sí? Lo corporal, básicamente lo corporal alimentado con una alimentación consciente y saludable y con actividad física. La que elija. La que elija. Cualquiera está bien. Desde yoga hasta caminata, hasta ejercicio, lo que sea. Hasta correr un triatlón. Totalmente. Y después la segunda cuestión, que es el hábito, la alimentación de tu alma, de tu espíritu, está muy vinculado a la otra edad, y la cuestión de la maestría, el estar abierto al aprendizaje. No solamente esa interioridad se logra solo. Lo mental, básicamente vinculado al tema del sorprender e impactar permanentemente a nuestras neuronas para que se generen nuevas rutas, y el corazón, ¿no? El tema de lo afectivo y lo emocional como tránsito para nuestra inteligencia emocional. Muchísimas gracias. A vos, Juanjo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. La verdad que un tema para tener en cuenta, el camino de la sabiduría, es un camino para transitarlo, un camino para llegar a expandir nuestra conciencia. Siempre trabajando desde cuerpo, mente, alma, espíritu. Todo va en conjunto. La mente con el corazón, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que nos conectamos espiritualmente con alguien superior, como lo quieras llamar, sea Dios, sea Buda, sea universo, sea como lo quieras, como lo sientas reconocer. Es maravilloso transitar el camino, de eso se trata. Decíamos, no sé si el camino de la sabiduría nos lleva a la felicidad, pero sí es bueno transitarlo en felicidad, porque eso nos genera, ¿no? Nos genera felicidad saber que vamos por un camino de sabiduría.